y de qué modo nosotros podemos, a partir de este convenio, de su presencia y de tenerla ya como docente de la casa, poder difundir esta acción de la Defensoría Pública en la provincia y en el país. Por todo eso, muchísimas gracias. Es un honor y es un placer tener a la doctora con nosotros y ser parte de nuestra universidad. Muchas gracias. A continuación, se presentará la clase magistral Defensa Pública, Evolución y Consolidación a nivel nacional, provincial e internacional de la doctora honoris causa, profesora doctora Estela Maris Martínez. Muchísimas gracias, señor rector, rectora, señora decana, querido José. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todas y todos ustedes por este honor inmenso que me hace la Universidad de La Rioja. Espero saber corresponder con la misma altura y el mismo compromiso y por supuesto que estoy dispuesta a concurrir cuando ustedes me llamen y a realizar las actividades académicas y por supuesto a compartir todo el trabajo académico y de investigación que en el tema de la defensa realiza la institución, el Ministerio Público de la Defensa. He de consagrar esta presentación a resaltar el notable progreso que ha registrado la defensa pública en la Argentina y en la mayor parte de Iberoamérica en estos últimos 30 años. Toda vez que, si bien los mayores avances sucedieron de 2 décadas a esta parte, ya desde 1992 comenzó a producirse un cambio radical en el perfil de los y las defensores y defensoras públicos. Cierto es que esta particular institución ha quedado en la actualidad básicamente circunscripta a los países iberoamericanos, con algunas poquísimas excepciones surgidas en los últimos tiempos. En Iberoamérica se la puede encontrar ya en la época colonial. En la República Argentina, por ejemplo, 2 de los miembros de la primera junta eran defensores de menores. Pero, si bien permaneció a lo largo de los siglos, fue debilitándose. Resulta útil recordar que hasta la última década del siglo pasado, el defensor, la defensora pública, particularmente en el fuero penal, era, en términos generales, una figura poco significativa, casi intrascendente. No es aventurado estimar que ser defensor o defensora pública significaba tradicionalmente una especie de premio consuelo para quienes habían hecho toda su carrera en el Poder Judicial sin haber logrado acceder a un cargo de juez o de fiscal. Lo cierto es que, globalmente considerados, quienes resultaban investidos con tal función distaban de asumir un rol proactivo en los procesos. Antes bien, en más de un caso, su desempeño decaía al nivel de un simple formalismo, una mera condición de ritual, en el trance de legitimación de una sentencia adversa para su ocasional asistido. Y esa difusa falta de consubstanciación con su ministerio era precisamente lo que el sistema pretendía de ellos. Se les exigía espíritu de cuerpo en base a un credo conforme el cual eran, ante todo, auxiliares de la justicia. Ergo, su principal mandato no era defender los derechos de sus representados, sino coadyuvar para que los procesos penales pudieran desarrollarse sin ningún obstáculo. Ya en la década de los 80 del siglo que dejamos atrás, comenzaron a producirse sutiles modificaciones de tal estado de cosas. Se designaron defensores y defensoras más jóvenes que se encontraban al comienzo de sus carreras y que no se resignaron a desplegar un mero rol formal. Y en la República Argentina, esta situación hubo de conjugarse, poco después, con un cambio del procedimiento penal ya extendido en gran parte de América, que exigía una defensa
que cumpliera con los estándares establecidos en los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que fijan pautas al respecto. Se originó entonces el primer hito institucional trascendente, la sanción del Código Procesal Penal Federal instaurado por la Ley 23.984, cuerpo de leyes que, si bien nació viejo, en tanto impuso un sistema mixto y no uno plenamente acusatorio como hubiera correspondido, obligó a un importante cambio de rutinas. La norma se sancionó el 21 de agosto de 1991, fue promulgada el 4 de septiembre del mismo año y entró en vigencia un año después. A través del nuevo ordenamiento se abandonó, pues, el sistema inquisitivo vigente, que imponía la escritura en todas las etapas del proceso, y se lo reemplazó por un modelo mixto, que, si bien mantuvo la escritura en la etapa de instrucción, estatuyó juicios orales para arribar a la sentencia. Esta modificación de los procedimientos penales se dio en la mayoría de las provincias argentinas, muchas de las cuales actualizaron vetustos esquemas de manera más rápida y más completa que la justicia federal. No está de más señalar que durante la vigencia del Código Procesal anterior y toda vez que el procedimiento era escritural, el defensor oficial o la defensora oficial asumía la defensa en las sucesivas etapas, incluso en las recursivas, y resulta obvio colegir que para hacer frente a esa gran cantidad de intervenciones funcionaba al máximo la delegación de tareas. Recordemos brevemente lo ocurrido en el ámbito federal. A la hora de entrar en vigencia el Código Mixto, el nuevo, aunque viejo código, las autoridades del Ministerio de Justicia, tomando como modelo la provincia de Córdoba, donde la oralidad reconocía una larga tradición con alta participación de los abogados y las abogadas particulares, implementaron solamente 3 defensorías públicas oficiales para la etapa de juicio frente a 30 tribunales orales y 30 fiscalías. En esas condiciones, en cuanto comenzó a funcionar el nuevo sistema, colapsó inmediatamente. La delegación era imposible y los defensores no podían actuar simultáneamente en audiencias ante varios tribunales. Recordemos que todavía no existían mecanismos simplificadores del procedimiento, como la suspensión del proceso a prueba o el juicio abreviado. Todos los juicios se celebraban y se cumplían a rajatabla las exigencias rituales establecidas en el Código. En esas circunstancias, los jueces, las juezas, se veían impedidos de fijar audiencias, ya que no contaban con defensores. Cada tribunal tenía su propio fiscal, pero los defensores, las defensoras, eran 3 para 1 cada 10 tribunales. Ante tal panorama, muy poco tiempo después, el número se elevó a 10 y paralelamente, mediante una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en función del principio de igualdad de armas, se reconoció a los y las defensores públicos que actuaban ante los tribunales orales la misma jerarquía y el mismo salario que los jueces y las juezas, y que los fiscales y que las fiscalas. De tal suerte, a partir de ese momento, todos los operadores judiciales que actuasen en la etapa oral habrían de poseer la misma jerarquía, la equivalente a jueces de cámara, y a percibir el mismo salario, lo que constituyó una de las primeras reivindicaciones de la importancia de la defensa pública y de la trascendencia de su tarea. Por supuesto, 10 defensores públicos frente a 30 tribunales y a 30 fiscales tampoco era suficiente. Pocos años más tarde debieron crearse otras 10 defensorías de juicio, alcanzando el número de 20, que es el que se mantiene hasta la actualidad. Corresponde aún realizar otros 2 señalamientos en este rubro. A diferencia del caso de los y las fiscales, cuya presencia se reduce en la inmensa mayoría de los procesos a uno solo por debate, en muchas oportunidades, sobre todo en el fuero federal, debido a que el juicio alcanza a múltiples imputados con intereses contrapuestos, se torna preciso convocar a varios defensores o defensoras para la misma audiencia. En el mismo orden de ideas, cabe aclarar que si la defensa pública ha asegurado un excelente nivel de prestación del servicio, ha sido por la colaboración de los defensores y defensoras coadyuvantes,
He aquí un ejemplo. Funcionarios, funcionarias de alta jerarquía seleccionados mediante exámenes que se desempeñan con suma eficacia paliando o sustituyendo, paliando la sobrecarga de tareas que siguen padeciendo los y las defensores públicos oficiales o sustituyéndolos, como el caso del doctor Chumbita, que ha debido sustituir ante la ausencia de magistrados defensores en todo el ámbito de La Rioja a las personas que deberían hacerse cargo de la tarea. A esta altura de la exposición, alguien podrá preguntarse por el desempeño de los y las abogadas particulares en este ámbito. En nuestro país y en especial en la ciudad de Buenos Aires, los letrados de la matrícula absorben en jurisdicción penal aproximadamente el 10% de los casos, en tanto que la defensa pública se hace cargo del resto. En resumen, en el fuero federal y en particular en la etapa de juicio, el sistema funciona merced al trabajo abnegado, sacrificado de los y las defensores públicos. El próximo gran hito se produce con la reforma constitucional del año 1994. La Carta Magna vigente, en su artículo 120, consagra al Ministerio Público, órgano bicéfalo que contiene acusadores y defensores. Hasta ese momento la Constitución hacía alusión al derecho de defensa, pero no mencionaba a los defensores, defensoras. Ahora específicamente alude a un Ministerio Público que caracteriza como un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Recordemos que tanto el Defensor General de la Nación, la defensora en este caso, como el Procurador General de la Nación son autoridades de la Nación, tienen jerarquía de autoridades de la Nación. Lo concibe como un órgano extrapoder y establece que está integrado por un Procurador General y un Defensor General y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneración. Este precepto ha sido uno de los últimos en resultar incorporado a la reforma, prácticamente al concluir las deliberaciones de los convencionales constituyentes. Y si bien para los defensores y las defensoras públicos significó un enorme avance, hubiera sido de desear un contenido mucho más explícito. En función de esta crucial modificación institucional, aunque de manera paulatina, comenzaron a separarse claramente las funciones de jueces, juezas, fiscales, fiscalas, defensores, defensoras, pasando a integrar estructuras completamente independientes. El nuevo modelo tomó impulso con la Ley Orgánica del Ministerio Público Federal del 11 de marzo de 1998, aunque lamentablemente dicho instrumento abordó en forma conjunta a ambos ministerios públicos, lo que en la práctica condujo a una serie de incoherencias y contradicciones. El artículo primero de dicha norma, actualmente derogada, comenzaba afirmando que el Ministerio Público es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Palabras tomadas del texto constitucional, pero que parecen destinadas exclusivamente a los fiscales. Luego agregaba, ejerce sus funciones con unidad de actuación e independencia en coordinación con las demás autoridades de la República, pero sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura. El principio de unidad de actuación debe entenderse sin perjuicio de la autonomía que corresponda como consecuencia de la especificidad de las funciones de los fiscales, defensores y tutores o curadores públicos, en razón de los diversos intereses que deben atender. El mismo texto legal incluía esa salvedad, pues resultaba inconcebible reputar regidas por una directriz común las labores de los fiscales y fiscalas y de los defensores y defensoras. Mas tal previsión no ahorró en la práctica dificultades interpretativas. Sin perjuicio de lo expuesto, cuadra poner de relieve la importancia de esa primera ley orgánica, toda vez que estableció el sistema de concursos para acceder a los cargos de defensoras
y defensores y su designación mediante un sistema igual al que se utilizaba para jueces y juezas. El hecho de que se implementaran los concursos y que además se estableciera como norma la capacitación continua de las y los magistrados de la defensa elevó lógicamente su nivel profesional y poco a poco fue fortaleciendo su conciencia de rol. En el año 2015 se dictan 2 nuevas leyes orgánicas federales instaurando la normativa específica destinada a regir el funcionamiento de cada rama del Ministerio Público, de la que destaco aquí la dedicada exclusivamente a la defensa. Es decir, ya no teníamos una única ley orgánica. Había una ley orgánica para defensores y defensoras y otra para fiscales y fiscalas. La que nos concierne, la de la defensa, establece claramente que el Ministerio Público de la Defensa es una institución de defensa y protección de los derechos humanos que garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral. 2 puntos fundamentales. Su misión no se reduce a garantizar el derecho de defensa para los acusados de delitos, sino que implica también asegurar el acceso a la justicia de todos y todas los habitantes. Por otra parte, habla de asistencia jurídica integral, proyectando una actuación mucho más amplia que la prevista en los ordenamientos de algunos países, limitada a la actividad penal. Sin ir más lejos, la República de Chile, que tiene una excelente defensa, pero que se limita exclusivamente a la jurisdicción penal. En la República Argentina, por lo demás, está garantizada tal asistencia jurídica integral en casos individuales y colectivos, de acuerdo a los principios, funciones y previsiones establecidas en la ley, que especifica que el Ministerio Público de la Defensa promueve toda medida tendiente a la protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas, en especial de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esta afirmación es de suma trascendencia, habida cuenta de que establece cuál es nuestro universo privilegiadamente protegido, al tiempo que contribuye a diseñar y consolidar un perfil de defensor, defensora público, cuya presencia ya no se corresponde con la de quien apenas cumplimenta una garantía procesal formal, sino que se erige como la de quien asegura la vigencia en todo proceso en que le incumba actuar de los derechos humanos fundamentales. Tal concepción se vincula armoniosamente con la previsión, igualmente debida a la reforma constitucional de 1994, que otorga jerarquía constitucional a una serie de instrumentos de derechos humanos, pues a través de ellos se incorporan estándares y confieren nuevo sitial al derecho de defensa. Valga ejemplificar tal consonancia. En la Declaración Universal de Derechos Humanos se establece específicamente que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. La Convención Americana de Derechos Humanos estatuye el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrara defensor dentro del plazo establecido por la ley. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza el derecho a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección, a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo. Y siempre que el interés de la justicia lo exija, esto se ha entendido que quiere decir prácticamente siempre, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente si careciere de medios suficientes para pagarlo. Y la Convención sobre los Derechos del Niño también afirma que todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la justicia y a la asistencia técnica. Este nuevo panorama jurídico, con expresas alusiones al derecho de defensa en instrumentos internacionales de derechos humanos de suprema jerarquía normativa, nos permite afirmar que el derecho de defensa debe ser considerado como un derecho humano fundamental. Entonces, si el derecho de defensa es rectamente entendido como un derecho humano fundamental, el responsable último de garantizar su cumplimiento respecto de cada habitante de nuestro país es el Estado.
y él deberá responder ante los organismos interamericanos e internacionales protectores de los derechos humanos en caso de violación, esto es, en caso de defensa técnica ineficaz. Como ya se ha señalado en el ámbito de actuación del derecho penal, el derecho de defensa es una de las garantías mínimas consagradas por los mecanismos de protección de los derechos humanos en resguardo de todo individuo sometido a proceso. Pero a su vez, en el actual panorama convencional y constitucional, el derecho de defensa está vinculado a otro derecho humano fundamental, el acceso a la justicia, que representa para las personas la puerta de ingreso a los distintos cauces institucionales provistos por los estados para la resolución de conflictos. Es importante resaltar la mención distintos cauces institucionales, toda vez que para satisfacer el acceso a la justicia no es necesario ni conveniente limitarse a los canales formales de solución de conflictos, es decir, al clásico sistema de administración de justicia. También son válidas y altamente deseables las soluciones alternativas, pero lo cierto es que el Estado debe involucrarse y garantizar la resolución de controversias. El acceso a la justicia es un derecho en sí mismo, pero a su vez es un medio, un derecho puente que permite restablecer el ejercicio de aquellos derechos desconocidos o conculcados. Muchas veces se crean nuevos derechos mediante la sanción y promulgación de leyes, pero es frecuente que ellos no adquieran vigencia plena hasta que los respectivos procesos de judicialización logren hacerlos realidad. Y en este aspecto tienen un rol muy importante los y las defensores y defensoras públicos. Para garantizar el acceso a la justicia, el Ministerio Público de la Defensa de Nación, más allá del destacable trabajo cotidiano de defensoras y defensores, cuenta hoy con diversos programas y comisiones que, además de asegurar el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, son los encargados de promover en numerosas oportunidades litigios estratégicos. Las personas objeto de protección son migrantes, refugiados y refugiadas, pueblos indígenas y otros colectivos étnico-culturales, niñas, niños y adolescentes institucionalizados o privados de su libertad, personas con discapacidad, adultos y adultas mayores y personas con problemáticas de género. Hasta aquí hemos desarrollado brevemente el panorama en el ámbito federal. Corresponde ahora describir el impacto de la reforma constitucional en distintas jurisdicciones provinciales. En Argentina, pese al artículo 120 de la Constitución Nacional, todavía quedan provincias en las cuales la defensa pública depende de un magistrado del Superior Tribunal, es decir, de un juez, como es el caso de Córdoba, o peor aún, del procurador, ya que esta situación es claramente más grave, ya que es inaceptable que el jefe de los acusadores sea simultáneamente quien diseñe la política y supervise la labor de los defensores. En la provincia de Buenos Aires, la de mayor nivel de conflictividad del país, apenas en estos momentos y luego de una larguísima lucha, se está celebrando el concurso para dar cumplimiento a la Ley 14.442 que estableció la figura del defensor general y del defensor general adjunto, con lo cual los defensores finalmente lograrán independizarse del dominio del procurador. Si bien esta ley tiene casi una década de vigencia, se interpusieron recursos para impedir su implementación. Los procuradores interpusieron recursos para impedir su implementación. El primer intento fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia Provincial, mientras que el segundo aún se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El excelente fallo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires menciona como argumento para rechazar el pedido de inconstitucionalidad promovido instrumentos de organismos internacionales a los que luego hará referencia. En la actualidad poseen instituciones de defensa pública diferenciadas, si bien con diversos grados de autonomía, las provincias de La Rioja, Santiago del Estero, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, Chaco, San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Párrafo aparte merecen La Rioja, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chubut, Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puesto que son las únicas que han incluido la implementación de una defensa autónoma
con órganos directivos propios en una reforma constitucional. En La Rioja, en la reforma del año 2002, se adopta un modelo semejante al de la Constitución Nacional, creando la figura del Defensor General y dotando la institución de autonomía funcional y autarquía financiera, caracterizándola como un órgano que integra la función judicial. Estos atributos quedan plenamente reafirmados con la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la provincia número 10.442, vigente desde el 7 de diciembre del 2021. En San Diego del Estero, por su parte, si bien se reformó la Constitución en el año 2005, estableciendo que el Ministerio Público tiene autonomía funcional y estará integrado por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa, representados por un fiscal y un defensor general, durante largos años existió una sola estructura orgánica y presupuestaria destinada al manejo operativo de ambos ministerios a cargo del fiscal general de la provincia. El primer defensor general recién asumió en octubre del año 2016, momento a partir del cual se consolida la verdadera autonomía de la defensa. No puedo, por razones de tiempo, describir la situación de cada una de las provincias, sino solo mencionar que algunos ordenamientos, tales como Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyen, además de la figura del fiscal o procurador general y del defensor general, la figura del asesor general, estableciendo un modelo tripartito. Resumiendo, en la actualidad 18 provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen diferentes modelos de defensa autónoma. De las 6 restantes existen 2, la provincia de Buenos Aires y la de Corrientes, que pese a que tienen dispositivos legales que así lo imponen, aún no lo han cristalizado. Para interactuar de manera coordinada en el fortalecimiento de la defensa, desde marzo del 2006 comenzamos a reunirnos sistemáticamente todos los responsables de las defensorías con autonomía del país. Así se conformó el Consejo Federal de la Defensa Pública, que el 26 de noviembre de 2015 obtuvo personería jurídica. Por otra parte, con el fin de trabajar en la proyección y en el fortalecimiento nacional e internacional de la institución, el Ministerio Público de la Defensa de Nación ha impulsado una activa participación internacional. Así, desde el año 2003 a nuestros días, se han creado diversos organismos orientados a esas metas que en la actualidad también están integrados por las provincias mediante la inclusión de representantes del Consejo Federal. Por ejemplo, formamos parte de la red especializada de defensores públicos del Mercosur, que es un órgano integrado a la estructura oficial de dicha entidad. Somos socios fundadores del Bloque de Defensores Públicos del Mercosur, asociación civil mixta que realiza múltiples tareas de capacitación y cooperación interinstitucional, cuyos miembros son instituciones y asociaciones de defensores y defensoras de todos los países, tanto titulares como asociados de dicho organismo del subcontinente. Y finalmente aludiré al emprendimiento con el que hemos obtenido mayores logros para la defensa pública, que es la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, conocida con su logo de AIDEF. AIDEF se constituyó el 18 de octubre de 2003 en el marco del Segundo Congreso Interamericano de Defensorías Públicas. Sus objetivos principales son defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos, establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional entre las defensorías públicas y las asociaciones de defensores públicos de las Américas y el Caribe, y propender a la autonomía funcional de las defensorías públicas como medio para asegurar el pleno ejercicio del derecho de defensa de todas las personas. Esta asociación, en la cual intervienen prácticamente todas las instituciones y asociaciones de defensores de Iberoamérica, tiene una activa participación ante organismos internacionales e interamericanos como, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos. Merced a este trabajo, la Asamblea General de Estados Americanos ha dictado resoluciones destinadas específicamente a la defensa pública.
A continuación las mencionaré brevemente, relevando sus conceptos principales y destacando muy especialmente que a partir del año 2018 ya no son disposiciones autónomas, sino que integran el capítulo de Derechos Humanos de las Resoluciones Generales de la Organización de Estados Americanos. Y agregar que no existen resoluciones semejantes que estén dirigidas a otros operadores judiciales. Esas resoluciones son garantías para el acceso a la justicia, el rol de los defensores públicos oficiales del año 2011, que resuelve afirmar que el acceso a la justicia en tanto derecho humano fundamental es a la vez el medio que permite restablecer el ejercicio de aquellos derechos que hubieran sido desconocidos o vulnerados. Y dos, apoyar el trabajo que vienen desarrollando los defensores públicos oficiales de los estados del hemisferio, el cual constituye un aspecto esencial para el fortalecimiento del acceso a la justicia y la consolidación de la democracia. Afirmar la importancia fundamental que tiene el servicio de asistencia letrada gratuita para la promoción y protección del derecho de acceso a la justicia de todas las personas, en particular de aquellas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad. Recomendar a los Estados miembros que ya cuentan con el servicio de asistencia letrada gratuita que adopten acciones tendientes a que los defensores públicos oficiales gocen de independencia y autonomía funcional. Al año siguiente, defensa pública oficial como garantía de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, que repite los mismos conceptos. En el 2013 anuncia la autonomía de la defensa pública oficial como garantía de acceso a la justicia, en la que aclara que sin perjuicio de la diversidad de los sistemas jurídicos de cada país, corresponde destacar la importancia de la independencia, autonomía funcional, financiera y o presupuestaria de la defensa pública oficial como parte de los esfuerzos de los Estados miembros para garantizar un servicio público eficiente, libre de injerencias y controles indebidos por parte de otros poderes del Estado que afecten su autonomía funcional y cuyo mandato sea el interés de su defendido o defendida. E insta a los Estados miembros a que promuevan la participación de los defensores públicos en el sistema interamericano de derechos humanos. En el 2014, hacia la autonomía y fortalecimiento de la defensa pública oficial como garantía de acceso a la justicia, en la que alienta a los Estados y a las defensorías públicas de la región a que presten colaboración con los mecanismos e instrumentos internacionales y regionales existentes de protección de los derechos humanos, como aquellos contra la tortura. Hacia la defensa pública oficial autónoma como salvaguarda de la libertad y de la integridad personal del 2016, que resuelve alentar a los Estados a procurar el absoluto respeto a los defensores públicos en el ejercicio de sus funciones y a fomentar que las defensorías públicas desarrollen en el marco de su autonomía instrumentos destinados a la sistematización y registro de casos de denuncia de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, que puedan funcionar como herramientas para estrategias y políticas de prevención, teniendo como objetivo fundamental evitar violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, reconociendo que los defensores públicos son actores fundamentales en la prevención, denuncia y acompañamiento de víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el 2017, la Defensoría Pública Autónoma, como garantía de acceso a la justicia de grupos vulnerables, donde insta a los defensores para que desarrollen en su trabajo cotidiano y en el marco de su autonomía buenas prácticas destinadas a la aplicación de herramientas, entre ellas las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. En el 2018 vuelve a alentar que las instituciones de defensa pública fortalezcan o establezcan mecanismos de monitoreo de centros de detención, especialmente para denunciar tratos crueles, inhumanos y degradantes en contextos de encierro, incorporando una perspectiva de género y enfoques diferenciados para personas en condiciones de vulnerabilidad y o históricamente discriminadas. En el año 2019, la Defensa Pública Oficial Autónoma, como salvaguarda de la integridad y libertad personal de todos los seres humanos sin ningún tipo de discriminación, donde
reitera las referencias a los mecanismos de monitoreo y alienta a los estados que incorporen un enfoque integral con perspectiva de género con respecto a las personas en condiciones de vulnerabilidad y o históricamente discriminadas que se encuentren privadas de libertad, como así también a que se adecúen los procedimientos penitenciarios a la realidad de esos grupos, se capacite de manera idónea al personal encargado de su custodia y se garantice su derecho de acceso a la justicia y el respeto a su dignidad. Luego, en el 2020, la Defensoría Autónoma como salvaguarda de los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación, en especial de los pueblos indígenas. Y finalmente, en el 2021, afirmar la importancia fundamental que tiene el servicio de asistencia jurídica gratuita prestada por las Defensorías Públicas Oficiales para garantizar el acceso a la justicia de todas las personas y en especial de todas las mujeres y las niñas que han experimentado violencia sexual y por razones de género, así como también para el reconocimiento y promoción de sus derechos sin discriminación, particularmente sus derechos económicos, sociales y culturales, indispensables para desarrollar proyectos autónomos libres de violencia. Asimismo, alentar a los Estados miembros a facilitar el acceso a la justicia de las mujeres que han experimentado violencia sexual y por razones de género, particularmente en el marco de las funciones propias de cada institución que resulte competente de conformidad con la normativa aplicable para procurar garantizar servicios gratuitos, accesibles, efectivos y especializados de asistencia y representación legal para mujeres que denuncian situaciones de violencia sexual y por razones de género, que faciliten el acceso a la justicia de manera temprana, urgente y oportuna para la obtención de medidas de protección en su favor. Esto aprobado por la Asamblea General de la OEA, en la cual obviamente está incluido nuestro país. Por ende, estas mandas, que muy pocos conocen, nos tienen que servir a todos los defensores y defensoras públicas para reclamar a los respectivos estados que nos doten de los medios necesarios para cumplir acabadamente este cometido que nos ha sido asignado precisamente por la Organización de Estados Americanos, de las cuales forman parte nuestros gobiernos. Como surge claramente de todas estas resoluciones, no solo se resalta la importancia de la labor de las defensorías y de los defensores y defensoras públicos, sino que se enfatiza la necesidad de que cuenten con autonomía y que su labor se desarrolle sin injerencia alguna de otros poderes del Estado. Esta es una meta que todavía no hemos alcanzado plenamente. La no asignación de recursos suficientes y el privilegio de quizás otras áreas de operadores jurídicos que pueden en determinado momento tener mejor prensa, también es un modo de lesionar la autonomía y los objetivos de la defensa. Otro punto que merece ser destacado es el puesto de lucha contra los tratos crueles, inhumanos y degradantes que la OEA otorga a la defensa pública. El Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina ya asumió ese compromiso hace mucho tiempo y hace mucho tiempo que viene luchando acabadamente con el tema, realizando monitoreos y patrocinando a las víctimas de violaciones para que puedan litigar ante los distintos tribunales. El objetivo general del programa que hemos creado para tal fin es coordinar y dirigir todas las acciones de la institución para instar la prevención de la violencia institucional, impulsar su investigación exhaustiva y promover la sanción de los responsables. En esta temática también se realiza una intensa capacitación de defensores, defensoras, funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas. A su vez, dicho programa trabaja con el programa de asistencia y patrocinio jurídico a víctimas de delitos que se creó debido a que con asiduidad advertíamos que las denuncias que hacían nuestros defendidos por violencia institucional no eran debidamente tenidas en cuenta ni por los fiscales ni por los jueces. Valga apuntar que no se creía en su palabra, que constantemente se arguía que la prueba no era suficiente y que no se aplicaban ni el protocolo de Estambul ni el de Minnesota obligatorios para estos casos, que exigen, por ejemplo, que el médico que revise a quien aduce ser víctima de violencia sea un profesional independiente. Tal prevención habitualmente no ocurría porque el primer médico que revisaba a la víctima
solía ser parte del mismo Servicio Penitenciario Federal, por ejemplo, cuyos compañeros indudablemente podrían ser los imputados por el maltrato. A raíz de esto se creó además un programa de asistencia y patrocinio jurídico gratuito para víctimas de delito en general, pero obviamente solo de delitos graves, que trabaja básicamente con casos de violencia institucional y con casos de violencia de género. Se busca garantizar el acceso igualitario y efectivo a la justicia y los derechos de asesoramiento, asistencia y representación de las víctimas de delitos, tal y como mandan los instrumentos de derechos humanos. En verdad, la institución ha intentado que no fueran los defensores quienes tuvieran que patrocinar víctimas, porque muchas veces los defensores tienen que defender victimarios. Entonces teníamos un conflicto. Tal conflicto dejará de suceder porque ahora también integra el Ministerio Público de la Defensa una nueva figura, la del Defensor Público de Víctimas, creado por la Ley 27.372, que tiene como objetivo garantizar y promover los derechos de las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, garantizándoles en especial el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos. La ley crea 24 plazas, una por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una por cada provincia, pero por el momento solamente se han creado, nosotros ya hicimos los concursos, pero hasta ahora solamente se ha terminado el trámite respecto de 7 defensores de víctimas. Provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, La Pampa, Neuquén, Salta y Tierra del Fuego. Ustedes pueden pedir en el ámbito de La Rioja que cuanto antes manden el pliego para que también tenga defensor de víctima la provincia de La Rioja. Otra labor importante de AIDEF, de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, ha sido la de concertar un convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 25 de septiembre del 2009, mediante el cual se creó la figura del Defensor Público Interamericano. En realidad no se creó un Defensor Público Interamericano, sino que se creó una función, toda vez que los defensores públicos interamericanos son defensores públicos de los distintos países de la región, quienes sin percibir ningún suplemento salarial, trabajando más allá de su cometido específico como defensor en cada uno de sus países y quitándole tiempo a sus horas de descanso, son especialmente capacitados para litigar en el sistema interamericano. Y así lo hacen, representando a las víctimas de violaciones de derechos humanos que carecen de patrocinio jurídico. En una primera etapa actuaron solo ante la Corte Interamericana. A partir del año 2013 también actúan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta el día de la fecha han llevado adelante más de 30 juicios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos con resultado exitoso. En este momento hay una defensora oficial provincial de la provincia del Chaco que también es defensora pública interamericana. El objetivo de estos convenios es asegurar a todas las personas las condiciones necesarias para que puedan acceder a la justicia tanto nacional como internacional, para que no haya diferencia alguna en este punto entre quienes cuenten con medios económicos suficientes y aquellas personas que carezcan de los mismos. En Argentina, la ley otorga específicamente al Defensor General de la Nación la misión de patrocinar a víctimas de violaciones de derechos humanos ante organismos internacionales. Pero en otros países esto no es así, por lo que quienes son asistidos por la defensa pública en caso de necesitar ocurrir a organismos internacionales de protección de derechos humanos deben hacerlo sin patrocinio o recurriendo a letrados particulares. Uno de los casos litigados por defensores públicos interamericanos es emblemático, puesto que por primera vez la Corte Interamericana habló de la defensa pública y señaló que no puede ser una defensa formal, sino que debe reunir determinados caracteres. Aclaró que si el defensor público incumple su rol, el Estado al que pertenezca deberá responder ante el sistema interamericano. En esta oportunidad, la Corte Interamericana condenó a El Salvador en una causa muy grave en la cual el defensor oficial no había cumplido con su misión. Es el caso Ruano Torres y otros contra El Salvador, sentencia del 5 de octubre del 2015. La Corte argumentó
que las siguientes situaciones habrían constituido actos u omisiones graves en la actuación de un defensor público. No habría presentado ni en la audiencia inicial, la audiencia preliminar o la vista pública acciones encaminadas a plantear la defensa central. No habría cuestionado la irregularidad de los medios probatorios utilizados. No habría presentado recurso alguno frente a la sentencia condenatoria de primera instancia, permitiendo que la misma quedara firme. Su decisión concluye caracterizando cómo debe ser la defensa pública y alertando a los estados de la región en punto a que deben tener una defensa pública autónoma, fuerte, independiente y perfectamente capacitada. Textualmente, el fallo de la Corte afirma: la institución de la defensa pública, a través de la provisión de servicios públicos y gratuitos de asistencia jurídica, permite sin duda compensar adecuadamente la desigualdad procesal en la que se encuentran las personas que se enfrentan al poder punitivo del Estado, así como la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad, y garantizarles un acceso efectivo a la justicia en términos igualitarios. Este arduo trabajo ante la Corte Interamericana contribuye también para que todos los estándares que se fijan progresivamente, tanto en el sistema interamericano como inmediatamente en el sistema universal de derechos humanos, resulten incorporados por todos los defensores y las defensoras públicas al litigio cotidiano, que es precisamente lo que se pretende, toda vez que es imposible llevar todos los casos al sistema interamericano. En conclusión, a veces obtenemos resultados positivos que implican modificaciones en la jurisprudencia nacional. Muchas otras veces no, pero siempre los y las defensores y defensoras cuentan con nuevo material para perfeccionar su desempeño. Y el hecho de ver a sus colegas actuando ante el sistema interamericano y obteniendo triunfos también lo fortalece. En el medio local, ser defensor público oficial o defensora pública oficial exige tener un espíritu muy especial, aceptar generar espacios de empatía con nuestros defendidos y defendidas, pero también resignarse a que la mayoría de las veces los resultados de nuestra labor son magros. Siempre se obtiene algo, y aquí quedó a grandes rasgos demostrado, pero muchas veces es mucho menos de lo que pretendemos. Por eso, el hecho de que la defensa pública tenga este rol tan preponderante en el sistema universal, que se reconozca que los defensores públicos oficiales y las defensoras públicas oficiales, más allá de trabajar en el sistema de administración de justicia local, ocupan un lugar trascendente a nivel internacional en la protección de los derechos humanos, varió sustancialmente y acrecentó su figura en términos institucionales. De aquellos funcionarios desilusionados, sin conciencia de rol, hemos evolucionado hacia un magistrado o una magistrada de la defensa proactivo, que lucha permanentemente por los derechos de las personas más desfavorecidas. Y este es un aporte claro y significativo en la construcción de una democracia más sólida en cada una de nuestras provincias, en el país y en toda la región. Muchas gracias. De esta manera damos por concluido el acto de entrega de título doctorado honoris causa a la profesora doctora Estela Maris Martínez. Que tengan todos y todas muy buenas tardes. Muchas gracias.